que lo recibamos con un fuerte aplauso a nuestro hermano José Jaime. Muy buenos días, qué gusto verlos de nuevo a muchos de ustedes y también ver pues rostros nuevos. El día de hoy pues a mí me dijeron que viniera a hablar eso, ¿no? Cuando me invitaron a participar en esta temporada, ya la cuarta temporada, ¿quién lo diría, no? Me dijeron, bueno, pues tu tema es María, mujer de convicciones, y pues arráncate, ¿no? Y justo ahora, pues pues una sorpresa para todos, no voy a empezar hablando de María, ¿no? Entonces me van a tener que tener un poco de paciencia, porque primero tenemos que abordar otro tema que es muy importante. Cuando hablamos de que María es una mujer de convicciones, lo que queremos dar a entender, o lo que yo quiero transmitirles el día de hoy, es que María, la Virgen María, es una mujer de fe, ¿no? Con una convicción profunda que la llevó a moldear su vida, ¿no? Y entonces la primera pregunta que tenemos nosotros que contestar es, ¿qué es la fe? Compartiéndoles mi visión de lo que es la fe, o de lo que sería bueno que comprendiéramos por fe, ¿ok? Para nutrir nuestra propia definición con la que ya hemos caminado, ¿no? No es como que aquí recuerden que no venimos a descubrir el hilo negro, simplemente a ponerle palabras, ¿no? Muchas veces lo que nosotros aquí reflexionamos son no solo datos, sino experiencias que ya tenemos en nuestra vida. Nuestra experiencia de Dios ya incluye mucho de lo que aquí reflexionamos, pero aquí le ponemos nombre, ¿no? La importancia de verbalizar, de darle lenguaje a lo que creemos, ¿no? Porque en ese proceso es que realmente podemos nosotros profundizar y darnos cuenta no solo de cuánto hemos avanzado, sino de cuánto nos falta por caminar en nuestra vida como cristianos. ¿Qué es entonces la fe? Hola, Rosario. ¿Qué es la fe? Bueno, la imagen que está de fondo es la fe, ¿no? Hecha en una iconografía de la fe, que como verán tiene los ojos cerrados, sostiene la Eucaristía, con la otra mano la cruz. Y bueno, este cuadro concretamente se llama La victoria de la fe sobre los sentidos. Es una obra que obviamente pertenece al periodo de la Contrarreforma, ¿no? Es decir, después de este movimiento en el que pues la modernidad se hace evidente, y entonces todo lo queremos probar a través de los sentidos, ¿no? Y solamente podemos decir que es verdadero o cierto, hablando de certeza, que solo es verdadero o cierto aquello que podemos ver, sentir, oler, ¿no? Palpar. Eso es lo verdadero. Y sin embargo, en esta época es que la Iglesia, en una reacción tal vez no de lo más diplomática, no, más bien como de campaña publicitaria, en lo que sería en su tiempo, genera esta visión contraria de no, la fe vence sobre los sentidos, ¿no? Y nosotros no nos vamos a meter en ese rollo, ¿no? Pero sí lo que queremos ver es cómo es que la fe puede convivir con nuestra forma de conocer, que es precisamente a través de lo que podemos sentir, experimentar, palpar, ¿no? Ya Aristóteles, siglo VI antes de Cristo, decía, ¿no?, que nada hay en el entendimiento que no haya pasado antes por los sentidos. Y lo mismo repetirá Kant, ¿no?, unos siglos después, ¿no? También en su epistemología está planteada la primacía de la experiencia. No hay un a priori del entendimiento, solo hay a priori de la sensibilidad, ¿no? Tiempo y espacio. Entonces la experiencia prima sobre todo lo que pudiéramos nosotros tener dentro de nuestro entendimiento. ¿Cómo entonces hablar de fe? Bueno, para empezar hay que hablar de dos tipos de fe, ¿no? ¿Por qué? Porque en el lenguaje cotidiano, acuérdense que Wittgenstein es una de las cosas que aducía, ¿no? Es decir, no analicemos el lenguaje por lo que creemos que es, sino por cómo lo usa la gente. Nosotros usamos la palabra fe de dos maneras muy distintas, aunque a veces no prestamos atención a esta distinción.
A veces nosotros decimos, y ustedes díganme si no es cierto, que le tenemos fe a determinado doctor, ¿no? Es que yo a ese doctor le tengo mucha fe, ¿no? También habrá personas que le tengan una cierta fe a un remedio casero, ¿no? A un té, por ejemplo, ¿no? El té de manzanilla, ¿no? Que es buenísimo para el estómago, ¿no? Es como no sé, conocimiento universal, fundamental, ¿no? Muy bien, eso, ¿no? Esa es fe. Así decimos, yo tengo fe en este remedio, tengo fe en esta persona, tengo fe en esta situación. Incluso decimos, tengo fe en mí mismo, ¿no? Y es algo muy importante, ¿no? La autoestima no sólida de que somos capaces de lograr algo, si no, nunca nos embarcaríamos a hacer nada, ¿no? Pero también decimos que creemos en Dios. Y me pregunto yo, o les pregunto a ustedes, si ustedes consideran que su fe en el té de manzanilla se puede equiparar a su fe en Dios. Podría parecer ridículo, pero verán que no es un punto tan sutil o tan nimio como aparenta ser. Nosotros tenemos en primer lugar una fe en sentido débil, ¿no? Una expresión de yo creo en, ¿no? En un sentido débil, que sería como un sinónimo de suponer, ¿no? Yo supongo, yo creo que va a llover, ¿no? Bueno, supongo basado en tal vez en ciertos parámetros, ¿no? El primero de ellos, pues el canal del clima, ¿no? El canal del tiempo, ¿no? Yo creo, pues que va a llover porque, pues, es mi única referencia, ¿no? Tal vez alguien más experimentado, una persona tal vez con una experiencia rural, por ejemplo, ¿no? Que yo me acuerdo mucho en una primera comunión que fuimos mi familia y yo, por supuesto, ¿no? En un rancho, y todos íbamos de la ciudad prácticamente. Y sin embargo, y bueno, estaba medio nublado y demás, y muchos comentábamos, uy, ojalá que no llueva, porque pues era al aire libre. Y una señora, pues igual que venía de la ciudad como nosotros, pero que había crecido en ese lugar, dijo, no, cuando no está nublado al oriente, no llueve normalmente. Yo dije, wow, ese es otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, ese es un tipo de fe, ese es un tipo de creencia, la creencia en sentido débil. Y su grado de verosimilitud, es decir, con el que lo vamos a medir es la probabilidad, ¿no? Yo creo que va a llover, yo creo que no. Bueno, ¿cuál es la más probable? ¿No? Es decir, en eso vamos a basar la veracidad o falsedad de nuestra creencia en la probabilidad. Y por lo tanto, se ciñe a realidades que son comprobables, ¿no? Es decir, eventualmente comprobaremos si va a llover o no va a llover. Comprobaremos si el té de manzanilla nos sirvió o no nos sirvió, si el médico fue bueno o no, ¿no? Eventualmente en el tiempo se comprobará nuestra creencia. Ese es el sentido débil de la expresión, pero hay un sentido fuerte de la expresión fe y de la expresión creer. Es hablar como el objeto de la creencia con una convicción firme, como decían acá, ¿no? Una certeza. El grado de verosimilitud que le corresponde a este sentido fuerte de fe es la certeza, ¿no? De nuevo, porque pues soy fan, ¿no? Wittgenstein tiene un tratado muy importante sobre la certeza. Y precisamente ahí defiende que sí, la ciencia nos da un determinado tipo de certeza, pero no es la única certeza a la que aspira el ser humano, ¿no? Es muy, muy, muy importante, ¿no? Certeza no es lo mismo que verdad, ¿eh? Porque la certeza es algo subjetivo. Y la veracidad proviene de parámetros objetivos, ¿no? De la cosa. Mientras que la certeza es algo interno de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido fuerte, la verosimilitud es la certeza, ¿no? Yo estoy cierto de que Dios existe. No es que considere que sea probable, ¿no? Como Pascal, ¿no? Pascal tiene una apuesta muy famosa. Dice, bueno, en este mundo hay de dos sopas. O existe Dios o no existe Dios. Pero a ti te conviene creer que sí. Porque imagínate que sí existe y te portaste mal.
entonces ¿cómo te va a ir después? Pues te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces te conviene creer o vivir como si hubiera un Dios, ¿no? Esa es una apuesta que ese es un creer en Dios en sentido débil, no en sentido fuerte, ¿no? Y por lo tanto, el sentido fuerte solamente se puede referir a realidades ni verificables y a razonamientos no demostrables. Porque claro, no solamente creemos en cosas, sino también creemos en ideas, ¿no? Entonces, por eso tuve que distinguir entre que se refiere a realidades no verificables y a razonamientos, ideas no demostrables, ¿no? Yo no puedo demostrarle a nadie que existe Dios. Ni siquiera Santo Tomás se atrevió a eso. Él nos propuso vías para el conocimiento de Dios, pero las vías suponen que tenemos un coche, es decir, que tenemos fe, ¿no? O sea, sin el vehículo no podemos andar por una vía. Por lo tanto, Santo Tomás asume que la persona ya es una persona de fe y que a través de esas vías que le propone llega a conocer a Dios. Pero no son demostraciones de Dios, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. La fe, como bien ya nos apuntaban, es una forma de comprender. Si nosotros pudiéramos dividir el conocimiento nuestro conocer, nuestra forma de conocer, en dos grandes bloques, diríamos que hay dos grandes maneras de conocer algo. Por un lado podemos explicarlas y por otro lado podemos comprenderlas, ¿no? Yo recuerdo cuando daba clase de estadística, que fue un periodo muy breve, ¿no? En los exámenes era muy evidente cuando un alumno podía explicarme por qué ciertos datos arrojaban determinado resultado, ¿no? Pero a la hora de yo pedir una interpretación de esos datos, era muy común darse cuenta también de que no había una comprensión real de qué es lo que estaba pasando con esos datos. O sea, sé por qué 2 más 2 es 4, pero no he comprendido el sentido de la adición, ¿no? Entonces hay dos formas de conocimiento o de acceso a la realidad: la explicación y la comprensión. Y la fe se mueve, por lo tanto, en el ámbito de lo comprensivo, no de lo explicativo, ¿no? A partir del siglo XVI comienza a ganar terreno cada vez más el método científico, con el cual no estamos peleados, ¿no? Bueno, en un principio sí, ¿no? La verdad sea dicha, pero impuso sus... ¿Por qué? Porque, bueno, pues impuso sus criterios de verificación como los únicos válidos, ¿no? Entonces no hay verdad fuera del método científico, ¿no? Sus métodos son totalmente legítimos, claro está, en una racionalidad tecnocientífica que busca explicar las cosas. Pero ¿qué pasa con los enamorados? Las personas que se aman, ¿pueden explicar qué es el amor? ¿Cómo explicas la experiencia que tienes frente a una obra de arte, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué al Museo del Prado y después de recorrer todo el Museo del Prado, que es gigantesco, que ya no podían mis pies, y de repente me enfrento con el Cristo de Velázquez, que es una de mis obras preferidas del mundo mundial. El cansancio se fue y fue una experiencia inefable. Eso no es método científico. No hay manera en que el método científico explique esa experiencia estética. Podría ser que me explicara el proceso neurológico de la experiencia, pero eso reduce y no hace comprensión del evento. ¿Qué me pasó? O sea, ¿qué experimenté en ese momento? ¿Me puedes decir que pues ciertos conectores, etcétera, la química, internet, lo que sea, pero eso no explica el sentimiento que tuve, ¿no?
Y por lo tanto también aquí incluiríamos a la experiencia religiosa, ¿no? Su modo de conocerlos implica un proceso de interacción mutua. Y he aquí la realidad. Hay dos tipos también, entonces no solamente hay dos tipos de conocimiento por el sujeto, sino también dos tipos de objetos. Aquellos que cuando yo los conozco no me afectan, como a grosso modo, y aquellos que cuando los conozco me transforman. ¿Por qué? Porque entran en relación conmigo, una relación personal conmigo, ¿no? Una persona, incluida pues Dios, ¿no? Dios que para nosotros es persona, ¿no? Una obra de arte, ¿no? Tal vez un objeto entrañable, y entonces tenemos los símbolos, ¿no? El símbolo ya no es explicable, el símbolo tiene que ser comprendido. Y eso es lo importante. Conocemos lo que nos afecta precisamente porque nos afecta. Y ese es el mundo de la comprensión. Bueno, la fe se mueve en este mundo de la comprensión. Ahora, podemos decir a partir de esa última idea, ¿no? De que lo que se mueve en el ámbito de la fe es aquello que nos afecta, pues Dios es la realidad implicante por excelencia. Si algo nos afecta, es Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios cumple con estas 4 características de la perfecta experiencia de implicación. Por un lado está el encuentro, ¿no? Así como los dos personas cuando se conocen se encuentran y a partir de ahí se puede generar una amistad, ¿no? Un romance, ¿no? Una enemistad, qué sé yo, ¿no? Pues así también con Dios acontece un encuentro. Primera característica de algo digno de fe, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues que hubo un encuentro. Hay una experiencia de sentirse encontrado, como sorprendido por esa persona, ¿no? Segundo, la afectación, ¿no? Moisés, por ejemplo, ¿no? Cuando terminó de hablar con Dios en el Sinaí, su rostro resplandecía, ¿no? Hay una transformación que va más allá de lo sensible, es decir, esa persona ya no es la misma a partir de ese encuentro. Esto lo vamos a tocarlo más adelante con María, ¿eh? No pierdan la esperanza. En tercer lugar es la totalidad, porque claro, hay encuentros que marcan una determinada parte de mi vida, ¿no? Entonces, afectan mi parte emotiva, relacional, tal vez mi parte estética, la parte religiosa, no, pero hay un encuentro que lo abarca todo, ¿no? Que es totalizante y total. No hay experiencia fuera de aquella experiencia y esa experiencia le da sentido, le da totalidad a todas las demás, por eso es total y totalizante, ¿no? Y en último lugar, implica el conocimiento de una realidad nueva. Yo me acuerdo en secundaria, un profesor de literatura nos decía, escriban de tarea un ensayo de una cuartilla, ¿a qué sabe el mango? Ustedes podrían, tal vez les surge alguna idea de ¿a qué sabe el mango? Y entonces, pues claro, todos llevábamos, era una escuela de puros varones, pero todos nos pusimos románticos, ¿no? Porque pues, ¿cómo expresas en términos científicos a qué sabe el mango? Muchas veces lo más elocuente será hablar en un sentido poético, metafórico. Entonces había el que decía, no, me sabe a verano, me sabe a... Pues no, eso no sabe el mango, porque el verano no es un sabor, no sé, ¿no? O sea, es una realidad totalmente nueva. Y Dios, siendo el totalmente otro, ¿no? Es la experiencia radicalmente nueva. Así es Dios. Él es la realidad implicante por excelencia porque afecta a quien se encuentra con Él, modificando en profundidad algo en esa persona. Y por lo tanto decimos que la fe no es otra cosa que vivir esa experiencia implicante y afectante. Por ella solo accedemos al mundo nuevo de Dios
por la comprensión. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una experiencia de comprensión, pero no de comprensión de que ya entendí eso, sino de que Dios y yo estamos ahora comprendidos. Estamos íntimamente unidos. La fe es una experiencia de adhesión personal. Ya no me puedo yo entender sin Dios en ninguna de mis esferas de vida. Eso es tener fe. Cuando yo estudié por primera vez esto hace unos años ya, la primera pregunta que tenía, un momento, era: caray, ¿y yo seré un hombre de fe? ¿Yo habré realmente tenido ya esta experiencia de comprensión con Dios? ¿Una experiencia total? Ahí se las dejo de tarea, ¿no? No somos, como pensaba Descartes, ¿no? O Descartes, no somos res cogitans y res extensa, ¿no? Es decir, tampoco somos mente y corazón. O sea, yo soy un yo íntegro. Y por lo tanto, la experiencia de comprensión de Dios necesariamente pasa también por mi entendimiento. Pero a eso me refería con una experiencia total, de que no solo se filtra por ahí, sino que abarca todas las dimensiones de mi persona. Y por supuesto, ¿no? En ese sentido es que también hay una alta parte de emotividad, ¿no? Pues sí, abarca mi parte emotiva, ¿no? Los sentimientos, ¿no? Muchas veces se dice que creer en Dios más que eso, generar un concepto, genera un sentimiento, ¿no? De estar en presencia de, ¿no? Pero sí involucra todo yo, ¿no? Y contestando un poco a la pregunta, un poco, por eso me regreso a esta página. Nosotros nos movemos, como estamos hablando en sentido fuerte, es el mundo de la certeza. A mí nadie me puede demostrar que ya conocí a Dios. O sea, que ya tuve un encuentro con Dios de esta naturaleza. Pero lo que sí es que yo puedo estar cierto de que lo tuve. O sea, no es como algo paramétrico, ¿no? Como, bueno, llena este test y si cumples con todas las características es que sí, tu encuentro con Dios fue definitivo. No. Hay una certeza interna de que yo ya me encontré con Dios. Claro, nosotros somos, como seres humanos, personas limitadas, que no estamos acostumbrados a un vínculo total como al que Dios nos está llamando. Y por lo tanto habrá veces en que como que digamos, pues sí, Dios está padrísimo, pero pues dame 2-3 días y como que me distancio y luego regreso y así. Pero eso no implica que no haya ocurrido ya ese encuentro. Porque de hecho nosotros hablamos de reconocer a Dios. La Sagrada Escritura, cuando decimos esto es palabra de Dios, es reconocer ahí a Dios. Es decir, yo ya conozco a Dios. Yo conozco, no de que lo tenga en mi cabeza, por supuesto que no, ¿no? Pero yo sé cómo es el Dios en el que creo. Y el Dios en el que creo es este Dios del que me habla Jesús. Lo reconozco en la Escritura, ¿no? Entonces, no hay unos parámetros para poder decirle a alguien, tú no te has encontrado con Dios. Y qué peligroso sería, ¿no? Sería tan peligroso como en una familia religiosa que un maestro o una maestra de novicias le dijera al novicio o a la novicia, tú no tienes vocación. O sea, eso es algo que le pertenece exclusivamente a Dios, ¿no? Y la persona es la que tiene la certeza, ¿no? En ese sentido es que, o sea, no hay probablemente una manera de decir, sí, tú ya tuviste ese encuentro, pero si tú estás cierta de que ya pasó, ya pasó. La fe, como es una experiencia humana, es incompleta y está siempre en proceso de perfección. Sí, sí. Qué bueno que salió Santo Tomás.
yo no pensaba cómo abordar esta parte, pero es muy cierto. La fe no solamente es algo individual, la fe es algo colectivo, la fe se vive en iglesia. Nadie, ¿quién? Nadie cree en soledad. Esa podría casi que clasificarse, digo, no sé si ya pasó, pero yo estoy casi seguro que podría clasificarse como herejía. ¿Qué hay de los monjes ermitaños? Alguien les enseñó a creer. La fe siempre se recibe y se vive en un espíritu de comunión, porque Cristo se hizo Eucaristía y por lo tanto el misterio de la comunión es el misterio fundante de la fe. Un momento. Dejen terminar de contestar esa pregunta. Santo Tomás, y sin embargo, a pesar de esta fe colectiva, a nadie se le puede privar de un encuentro personal con Dios. Se cree en comunidad. Santo Tomás no estaba con ellos y por lo tanto no podía creer, porque no estaba en medio de la comunidad para creer. Pero cuando regresó, ¿qué pedía? Yo también quiero conocerlo, quiero tener una experiencia mi experiencia de sentirme comprendido con el Señor. Pero esa experiencia individual se vive siempre en medio de una comunidad, ¿no? Y claro, eso es parte de este proceso de avanzar, de crecer en nuestra vida de fe, ¿no? Sí, ahora sí, 1000 disculpas. Puedo entender que cuando yo ya tengo fe, y sí puede haber un retiro. Me quedé pensando en San Francisco de Asís. Ajá. O sea, cuando hacen un ayuno, ya se lleva la fe, o sea, sí es individual. Claro, yo tal vez no me expresé del todo claro. No quiere decir que no haya prácticas de fe individuales, prácticas de fe. Pero la fe, ya dijimos que no es una práctica, ni siquiera es un concepto. La fe es una experiencia. Y esa experiencia de fe a fuerza necesitó al menos de otra persona. Y por lo tanto ya es un proceso comunitario. Sí, esa podría ser la distinción, ¿no? Sí, hay experiencias, manifestaciones de la fe que son individuales, pero la fe como experiencia totalizante tiene siempre, al menos latente, una dimensión comunitaria. Al menos latente, porque estoy yo seguro que aún en esa soledad del ayuno, en esa soledad de la oración, por algo estamos ayunando. Justo después de que le habla Jesús a Pablo, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor: Ananías. Respondió: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. También Pablo tuvo quien lo acompañara. Todos hemos tenido a nuestro Ananías, ¿no? Podría ser el ángel de la guarda. La cita. Hechos de los Apóstoles 9. Pues, más que pensar en el ángel de la guarda, pensemos que es la labor de todo cristiano, de comunicar la fe, ¿no? Esta experiencia tan totalizante no puede quedarse en uno mismo, ¿no? Tiene que salir al encuentro, ¿no? O sea, sí, tal vez como una interpretación, o sea, yo vi en esa persona a ese mensajero de Dios, ¿no? Pero esa es la labor de todos, ¿no? Nuestra misión es ser ángeles unos de otros en ese sentido, ¿no? De llevar el evangelio, la buena nueva. A lo largo de la historia ha habido diferentes maneras como de dar como indicios de, bueno, ¿qué tan válido es creer? O sea, somos seres humanos, tampoco vamos a apostarle a la nada, ¿no? O sea, dame 2, 3 signos que me digan que vale la pena creer. En algún tiempo se pensó que era una pregunta muy evidente. Pues en primer lugar,
pues los milagros, ¿no? Jesús hizo milagros, entonces pues ahí hay que, pues, o sea, era una prueba irrefutable de la fe. Por otro lado, está la iglesia, ¿no? La santidad de la iglesia, ¿no? Que es prueba de que Cristo la ha fundado y que pues es su obra y que por lo tanto hay que tener fe en Dios, ¿no? Pero este tipo de demostraciones, más que de demostraciones, este tipo de signos han tenido un problema. Y es que, claro, pues a todos nos alcanzó la modernidad, ¿no? Y entonces ahora, pues si alguno de nosotros se atreve a decir que la santidad de la iglesia es signo de la existencia de Dios, pues al menos se ríen de nosotros, ¿no? Porque claro que es santa, pero realmente solo es santa, ¿no? Entonces, creo que adelanté una sin... Ah, no, sí. Por eso decía, ¿no? Ahora más que nunca, la fe tiene que ser fe, porque las pruebas racionales cada vez son menos seguras y más provisionales. Eso es una frase de un teólogo dominico, Felicísimo Martínez, todavía vivo, ¿no? Y claro, ¿no? Pues es que en su momento no había manera de desmentir o de decir que los milagros eran tales. Hoy en día, muchos dicen, ¿cuál milagro? Pues, o sea... no sé, o cuál posesión, ¿no? O podemos entender la naturaleza de otra manera que nos permite a nosotros también explicar muchas cosas de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que buscar, no renunciar a ellas, pero encontrar otras motivaciones para creer que sean más válidas para los criterios de hoy en día, porque nosotros no somos cristianos del siglo XII, somos cristianos del siglo XXI y por lo tanto necesitamos dar razón de nuestra fe, como dice San Pablo, como cristianos del siglo XXI. Yo les propongo 3. 1. La fe de Jesús. No nos fijemos en un primer momento en los milagros de Jesús. El signo eminente de que tiene sentido, al menos concédeme que tiene sentido creer en Cristo, es la fe que tuvo el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, esa fe, la fe de esa persona, de ese verdadero hombre, verdadero Dios, fue ejercitada en la tentación, la ignorancia y el fracaso. Esa fe de Jesús es un buen motivo para que yo, a su vez, tenga fe. Me motiva a tener fe. Ya no hablamos entonces de demostraciones, sino de motivaciones para creer. La fe del mismo Jesús. Jesús tuvo fe en su Padre hasta el último momento. Él no murió sintiéndose abandonado. Porque cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, está recitando un salmo. Él muere orando de la mano del Padre. Ese salmo, por cierto, termina diciendo, proclamaré tu nombre en la gran asamblea. En segundo lugar, la resurrección, siempre vinculado al testimonio apostólico de Pentecostés. Y les pongo la cita de la primera carta de Corintios. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Eso sí, si algún cristiano no cree en la resurrección, no es cristiano. No. O sea, podemos creer o no creer muchas cosas, pero la resurrección no solo es contenido de fe, es parte fundamental de la experiencia de fe. La experiencia de fe podríamos decir que es una experiencia de resucitar a una nueva vida. El evento de la resurrección cumple con todos los acontecimientos, con todas las características que dábamos del evento totalizante, de encuentro, de afectación, de totalidad, de descubrimiento de una nueva realidad. Eso le pasó a María Magdalena, a los apóstoles, a los 72, etcétera, ¿no? Y del cenáculo a Pentecostés es un camino que también nos demuestra una motivación para creer. Y no solo Pentecostés, sino de Pentecostés el movimiento que se generó. Ese impulso, piensen que, dice Gerd Tyson, que el movimiento de Jesús fue uno entre tantos en su tiempo. Hubo muchos que se proclamaron Mesías en ese tiempo,
en esos 2 siglos, uno antes y uno después de Cristo. Muchas personas se proclamaron Mesías, incluso hubo algunos reconocidos por ciertos rabinos. Ninguno perduró. El movimiento de Cristo sí. Por el movimiento apostólico. Eso es un motivo para creer. El impulso apostólico es un motivo para creer. Y en último momento, los milagros, pero no ni con la tentación de la modernidad, de racionalizarlos, de reducirlos todos a datos científicos, ¿no? Ni por otro lado, como pruebas de divinidad, sino como signos del reino. Los milagros para nosotros no son prueba de que Jesús es Dios. Para los evangelistas tampoco, ¿eh? San Lucas, si se dan cuenta, desde que comienza le llama a Jesús Señor. Él es el Señor. Antes de que haga cualquier cosa, Él ya es el Señor. Los milagros no son para demostrarnos que es Dios. Los milagros son para anunciarnos que el reino de Dios no solo va a venir, sino que ya está aquí, está a la mano, ¿no? Es un tiempo verbal muy simpático porque ya está y todavía no, pero ya casi, está ahí como al alcance de la mano, ¿no? Ahora bien, este es un problema epistemológico, un problema del conocimiento que solamente se los planteo por si alguna vez, pues en una plática de café, pues surge la charla, ¿no? Pero nuestra fe en Dios no es irracional, pero tampoco puede ser rastreable hasta el final. Es decir, ¿por qué crees en Dios? Pues porque mis papás me enseñaron. ¿Y por qué creen tus papás en Dios? Pues porque se encontraron con tal persona. Y así hacer como una cadena de razones hasta llegar a la última y encontrar ahí la razón por la que creemos en Dios. No, eso nunca lo vamos a poder hacer. Además de que eso sería terriblemente endeble. Nuestra fe funciona más bien como una red. Y ese es el argumento de Newman, así se le conoce en teología. Nosotros no creemos basados en una secuencia de razones, sino en razones entretejidas. Razones y motivaciones entretejidas. Experiencias de fe que se sostienen unas a otras. Todos los que somos religiosos, cuando nos preguntan, ¿y estás seguro o segura de que el Señor te llamó? Pues sí estoy seguro, pero no te puedo decir cuáles fueron, como 3 razones por las que sí o que no. Pero todas esas razones y experiencias generan una red que sostienen precisamente, le dan consistencia a la fe, ¿no? No funciona entonces en forma lineal, sino en forma de red. Ahora bien, así la fe. Esa es una forma de presentarla. Hay muchos autores, pero bueno, esa es una forma de presentarla. La fe tiene 3 manifestaciones. Nuestra fe, por un lado, es una fe pensada. Y durante mucho tiempo se pensó que ser buen cristiano era tener una buena doctrina. Y a eso le llamamos ortodoxia, ¿no? Tenemos una fe pensada. ¿Por qué? Porque, claro, somos seres racionales, ¿no? Entonces parte de esa experiencia pasa por la razón. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar, hablando de que la fe es camino, que es progreso, que es desarrollo, crecimiento, nuestra fe tiene que crecer también acá. Por eso es que estamos aquí reunidos, porque nos interesa no solamente la experiencia como en bruto, sino que queremos darle lenguaje, queremos darle gravedad, consistencia a esa experiencia a nivel racional. Durante mucho tiempo eso bastó. Pero hubo 2 grandes movimientos en el siglo XIX y en el siglo XX después también, con todas las obras pías en las que se dijo no es suficiente. No es suficiente una fe pensada para ya decir que tenemos una experiencia de fe. Hace falta una fe vivida. Entonces cuando surgen las congregaciones, todas las congregaciones misioneras, muchas de ellas misioneras, de obras pías, ¿no? Con escuelas, con orfanatos,
¿no? Asilos, ¿no? Porque claro, la fe no solamente es saber, la fe es hacer lo que Jesús hizo. Y más recientemente, otro ejemplo de ello es la teología de la liberación, lo que nos trae la teología de la liberación, ¿no? O sea, no basta con saber lo que Jesús hizo, sino ponerlo en práctica. Y por eso, a partir de esta nueva conciencia de la Iglesia, decimos que la fe no solamente debe tener una ortodoxia, sino además una ortopraxis. No solamente hay que tener un correcto pensar la fe, sino un correcto hacer. Un recto obrar conforme a mi fe. San Pablo es muy claro. San Pablo dice que lo que nos justifica es la fe. Y muchos dicen que estaba peleado con Santiago, es decir, que él, porque en la carta de Santiago se dice, muéstrame en tu fe tus obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Y dicen, ahí está, son dos teologías distintas. Pues no, quiere decir que esos cuates no han leído bien la primera carta de Corintios, donde dice que al final todo perecerá, la fe se acabará, la esperanza se acabará, lo único que perdura es el amor. O sea que también San Pablo estaba en la línea de que no basta la fe pensada, hace falta una fe actuada. ¿No? Esto también para nuestras vidas, ¿no? Y finalmente, tal vez como de los desarrollos menos trabajados, la fe también pasa por nuestro patos, por nuestra esfera emotiva, por lo que el patos es lo que padecemos, nuestras pasiones, y en general se relaciona con eso, con nuestra esfera emotiva, nuestros sentimientos. Y ya dice San Pablo en la carta a los Filipenses, aspiren a tener los mismos sentimientos de Jesús. No basta, queridos hermanos, con tener una buena doctrina, que es muy importante. No basta tampoco con hacer lo que Jesús hizo, porque ¿cuántas personas no se ensoberbecen haciendo el bien? Es parte de nuestra regla. La soberbia acecha a las mismas obras buenas para conseguir que perezcan. ¿Cuántas personas hacen el bien buscándose a sí mismas? La fe no es así. La fe por eso necesita una ortopatos, un correcto sentir. Aspiren a los mismos sentimientos de Jesús, las entrañas de misericordia. Y esto nosotros lo experimentamos en una fe celebrada. Por eso es importante la liturgia, hermanos. Muchos y se escucha muy seguido, que la liturgia es como accesoria, que los actos litúrgicos celebrativos son como la cereza del pastel, que qué bonita se ve, pero que no es necesaria para que el pastel esté bien. No, claro que es indispensable, porque en la liturgia, en la celebración comunitaria, manifestamos un mismo sentir. No apelamos solamente a lo que sabemos o a lo que hemos hecho, sino a nuestro sentir respecto de nuestra fe, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo mucha fe en todo y creo en Dios y todo. Pero nada más oigo la alarma de las temblores, de la sísmica, y me pongo como loca. Entonces digo, ¿dónde está mi fe? Bueno, como ya decíamos, nuestra fe es tan perfecta como nuestra humanidad nos la permite, ¿no? Y el miedo también es otra experiencia humana. Y no es ni bueno ni malo. El miedo es un sentimiento y no se puede juzgar un sentimiento, ¿no? O sea, pues tuve miedo. Si tuviera la fe de una semilla de mostaza, las cosas serían diferentes. Podría ser que, en efecto, si la fe fuera un tejido, el hilo sería la confianza, ¿no? En muchos actos de confianza se va tejiendo la fe. Pero, como ya lo hemos mencionado varias veces, es un camino de perfección, no de perfectos, ¿no? Sí, de nada. Muy bien. Finalmente hemos llegado a la segunda parte. Cuando sea tiempo me van diciendo para que le metamos segunda, ¿no?
Ahorita vamos así relajados, ¿no? La presentación de Jesús en el templo. Vamos a ver cómo todo esto lo podemos ver en la persona de María. María es como la luna también, ¿no? El maestro de la orden nos decía el miércoles que nosotros tenemos una experiencia lunar de Dios, ¿no? Reflejamos la luz del único sol que es Cristo. Pues María también. Y María es experiencia de fe, es ejemplo de fe, porque también refleja la experiencia de su Hijo, ¿no? María es muy curioso porque en el Evangelio de San Juan pasa de ser mujer a ser madre. Jesús en el Evangelio, eso es solo para que lo piensen, ¿no? Hay un detallito nomás ahí. Jesús en el Evangelio de San Juan nunca le dice madre, le dice mujer. Es cuando se refiere al discípulo amado que le dice, he ahí a tu madre. La maternidad de María es parte de su discipulado, hermanos y hermanas. No solo es la maternidad biológica, la maternidad de María es una maternidad de discípula. Es su papel en la iglesia es la maternidad. Manifestar esa maternidad también para la iglesia. Y vamos a poner un ejemplo dentro de los muchos que tenemos. Vamos ahora a ahondar en el cuarto misterio gozoso, que es la presentación de Jesús en el templo, que también se conoce como el de la purificación de María. Recordarán los que fueron a Puebla cuando di la charla. A mí me gusta siempre decir los misterios en términos de Jesús, porque en última instancia el misterio que meditamos es el misterio de Jesús, el misterio de Cristo. Y es muy elocuente que hoy estemos aquí en la parroquia de la Candelaria, y en la parroquia de la Candelaria podamos meditar en torno a este pasaje que además es tan representativo para nosotros los religiosos, ¿no? Por cierto, ¿no? El día de la Candelaria es el día de la vida consagrada, ¿no? Ahí para que lo tengan en el calendario, ¿no? Bueno, vamos a ver, siempre, escuchar la palabra de Dios debe ser una experiencia para reencontrarnos con Dios. Es la palabra, ¿no? A veces nosotros los frailes estamos nos vemos en la situación de que pues como estamos en clase, entonces pues de repente se lee así como pues muy científicamente y demás, pero la palabra de Dios es eso, es la palabra de Dios y debe ser siempre un gusto, un deleite escucharla, ¿no? Auxilio aquí. El pasaje a grandes rasgos tiene 3 partes, ¿no? Vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito. Hay una gran introducción donde están los personajes, la escena, ¿no? Si esto lo analizáramos a nivel narrativo sería espectacular porque está la entrada al templo, ¿no? Es decir, el templo es como ese escenario donde se va a desarrollar el drama, ¿no? El drama del Jesús que ya entra a tomar posesión del templo, del santuario. Él es el santo de los santos que ya entra al templo siendo niño, ¿no? Entonces es muy elocuente, ¿no? Este pasaje en Lucas. Lucas es de los grandes narradores que tenemos, ¿no? Y todas sus piezas piensen que están hechas como con filigrana, ¿no? Cada lugar, la hora que da, a los 8 días, todo tiene un sentido, pero no nos da la vida, ¿no? Entonces, a grandes rasgos tiene esa introducción donde nos plantea cuál es la situación, quiénes son los personajes, ¿no? Y después viene una manifestación de Jesús. Claro, aquí Jesús no va a decir nada, pero el pasaje es epifánico, es teofánico. Ya hay ahí revelación de quién es Jesús. Y finalmente una conclusión, ¿no? Que también es muy rica. De hecho, hace no mucho fui partícipe de una conferencia exclusivamente sobre el versículo 40. ¿No? Fenomenal, sobre ese Jesús que crecía en estatura, en gracia y en sabiduría.
hay varios temas que nosotros aquí tenemos. En primer lugar, el nombre. Y le pusieron por nombre Jesús. Ese nombre fue revelado. El nombre de Jesús es revelación. Es Dios salva. Y ese Dios salva es un llamado de Dios. Dios mismo le ha puesto así a su Hijo, ¿no? Entonces el tema del nombre es importante, ¿no? Y le pusieron por nombre Jesús y entonces entró al templo, ¿no? Le pusieron por nombre Dios salva y Dios, el Dios que salva, regresa al templo a tomar posesión de la casa, ¿no? Los siguientes versículos recogen dos hechos, la purificación de María y el rescate del primogénito, que es todo un tema, y lo puse especialmente porque para darnos cuenta de que la Biblia no tiene errores de fe, pero sí tiene imprecisiones culturales, geográficas, ¿no? San Lucas no era palestino, ¿no? San Lucas era de la región siria, ¿no? Sirio-antioquena, no de la otra Siria. Y no estaba tan familiarizado como con esos ritos. Por ejemplo, no se menciona el rescate monetario del primogénito. La purificación de María tenía otro proceso, en fin, es decir, ahí hay algunas imprecisiones a nivel como tal vez histórico-crítico, pero el mensaje que se nos transmite es la observancia de la ley por parte de José y María. 3 veces aparece la mención de la palabra ley en este pasaje. Y eso nos recuerda ¿a quién? A San Pablo. Recuerden, ¿a quién acompañaba San Lucas? A San Pablo. Era su médico, ¿no? Entonces, y San Pablo a los Gálatas, Gálatas 4:4, escribe, o 1:4, en la carta a los Gálatas, se menciona que Jesús nació de mujer, nació bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Pues así también Lucas no hace discursos, Lucas narra, y en sus narraciones también nos expresa lo mismo, que Jesús nació bajo la ley y desde la ley nos ha redimido, ¿no? La gran novedad es la actuación salvífica de Dios en la historia a través de una aceptación de su palabra expresada en la ley. Dios no nos va a salvar echando la ley como por un lado, sino a través de ella. La ley ha sido la gran pedagoga del pueblo de Israel para prepararlos para este momento. Fitzmayer, uno de los grandes exégetas de San Lucas, dice precisamente que toda la obra salvífica se puede leer como camino de preparación para la encarnación y redención en Cristo, ¿no? Hay 2 manifestaciones de Jesús, bueno, más bien 2 manifestaciones, sí, de quién es Jesús en este pasaje. En un primer lugar está Simeón. Acuérdense que en San Lucas todo es por pares. Jesús y Juan Bautista. El anuncio a María y el anuncio a Zacarías. María e Isabel. Simeón y Ana. Eso, muy bien, así. Siempre en San Lucas son pares. En Marcos, grupos de 3, ternas, ¿no? Ahí para que siempre le piensen así, ¿no? Pero además, Simeón a su vez tiene su propio par. Tiene el cántico y el oráculo. Y primero veamos el oráculo. A diferencia del Benedictus, del canto de bendito sea el Señor Dios de Israel, en el cual se alaba a Dios por el nacimiento de Juan el Bautista, el Nunc Dimittis, el Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, tiene una doble proclamación, ¿no? Tiene un doble sentido. ¿Por qué? Porque es mucho más abierto. No solamente va a liberar al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y es muy curioso que Simeón era un anciano, era ya anciano, y por el Espíritu se le había dicho que no moriría antes de ver al Mesías. Por eso nosotros los religiosos
rezamos este cántico en vísperas, en las completas, cuando el día es ya viejo. En nuestra vejez, en la vejez de ese día, hemos contemplado al Salvador. Y cada noche es como si fuera la vejez de Simeón. Cuando el día es ya viejo, cantamos: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, ¿no? Simeón, por lo tanto, asume el papel como de un centinela, ¿no? Que anuncia la llegada del que viene. Por eso él dice: ya puedo irme en paz, porque viene el reemplazo definitivo, el relevo definitivo. Él ya no tiene razón de ser como sacerdote, como levita, porque ya llega el sacerdote definitivo. El Señor ya está aquí en el templo. ¿Qué hago yo aquí? Y reconoce que Él es el portador de las promesas mesiánicas: paz, luz y salvación, ¿no? Y obviamente es una promesa que ya no solamente es para judíos, sino como en el Benedictus de Zacarías, sino para judíos y gentiles en esta nueva teología. Y por otro lado está el oráculo de Simeón, que está dirigido más bien a su madre. María, a su vez, aquí tiene su propio par. María es reflejo de Ana. Ana, en el pasaje de Samuel, ¿no? Ana es la madre de Samuel, que le entrega, que consagra a su hijo al templo, ¿no? Que será ruina y resurgimiento. En el oráculo aparece, se le dice a María: tu hijo será ruina y resurgimiento, cruz y resurrección. Ya, San Lucas es un narrador magistral. O sea, cuando llegas al final te das cuenta de que ya lo leíste cuando empezó el Evangelio, ¿no? María, por lo tanto, no será solo madre, sino está llamada a ser discípula de Jesús. Vamos, eso ya lo hemos platicado. Simplemente 5 frases en las que yo sintetizo lo primero que vimos sobre María. Sobre la fe y esto que hemos visto sobre el pasaje de la presentación y cómo leer en la figura de María a una mujer de fe, de auténtica fe. En primer lugar diré que la palabra de Dios nace en el silencio. La música es silencio encuadrado en sonidos, ¿no? El músico, decía Liszt, es el maestro del silencio, ¿no? Tenemos que estar en silencio para poder oír el silencio pleno de Dios, del cual brota su palabra. Existe una escucha pasiva, por lo tanto, que nos abre la posibilidad de quedar fecundados por la palabra, como María. Ser persona de fe es ser persona que sabe no estar consigo mismo, porque eso también lo puede hacer el que no tiene fe. Una persona de fe sabe estar a solas con Dios. Y cuando uno está a solas con Dios, necesariamente hay encarnación, como en María. La fe, por lo tanto, ¿cómo podríamos, si le dijéramos, María, ¿qué es tener fe? María tal vez no nos diría que es una experiencia totalizante y totalizadora. No, nos dirá: la fe es prestar atención a aquel que nos llama por nuestro nombre y aguarda una respuesta. Y definitivamente, hermanos, oír la palabra de Dios y decir: heme aquí, necesariamente conducirá a un nuevo sentido de quién soy. ¿Se acuerdan que ya lo decíamos? La fe, si es tal, necesariamente implica una criatura nueva, un ser nuevo. María era una mujer de su tiempo, con las aspiraciones y sueños, quiero imaginarme, de su tiempo. Desposarse, tener una bonita familia, un bonito hogar. Y en la escucha de Dios, en esa escucha creyente, su vida se proyectó a ser la madre del Verbo encarnado. Y eso debería emocionarnos. ¿Qué pasará con nosotros cuando nos decidamos a entrar en silencio con Dios? ¿Cómo no se transformará nuestra vida? Bueno, los que hemos entrado a la vida religiosa, ya nos ha pasado, ¿no? Todos teníamos otro camino. Alicia era química. Es química todavía, pero esa era su vida. Mi vida era la economía y enos aquí, ¿no?
Voy a terminar un momento, es que el tiempo apremia un poco. La gracia de Dios, ahora, esto es otra cosa muy, muy importante. La gracia de Dios, la experiencia de Dios, no nos debe tensionar de, ay, ¿qué va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar? ¿Y será que ya la tuve? ¿Será que no la tuve? No, la experiencia de Dios es alegre, siempre alégrate, María. Es un imperativo, ¿no? Aunque la descongelación de nuestros corazones pueda a veces ser dolorosa. A veces el Señor nos llama en un momento de frío, en un invierno en nuestra vida. Y a veces eso puede doler. Pero la experiencia de Dios siempre será de alegría, porque ya llega el Señor. Porque he aquí al que es la paz, la luz y la salvación, como decía Simeón. El cristiano no solo cree en un Dios que es, ahí está Dios, ¿no? Sino ante todo que está con nosotros, que vive y acontece con nosotros. Porque claro, Dios quiere estar comprendido en nosotros. Y así María. O sea, qué mejor ejemplo de ese Dios que acontece con nosotros que María, que lo tuvo en su seno. Pero pensemos que todos nosotros estamos llamados también a encarnar todos los días al Verbo en nuestra vida. Como les decía ya un ratito atrás, la fe, cuando es tal, no se queda callada. Al igual que María, hemos escuchado en silencio la palabra de Dios, hemos luchado por comprenderla y ahora nos toca también comunicarla, como María, que salió presurosa a encontrar a su prima Isabel en las montañas. Y fue hasta entonces que María pronunció palabra: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Muchísimas gracias.